Ya, chiquillos, comenzamos entonces nuestra clase de día viernes 4 de junio. Ya se nos va terminando el semestre, por lo tanto, he visto ahí que por Classroom se han puesto casi ya la mayoría del día con sus tareas de diferenciado, así que está súper bien. Si no le han llegado las correcciones, me faltan algunas del correo porque a algunos no les cargan las tareas. Así que durante la semana me lo enviaron a mi correo. No más tardar del día domingo voy a dejar todo eso listo, ¿ya? Y decir que nuestra última evaluación, para que lo vayan anotando ahí, se los voy recordando todos los días viernes de igual forma, nuestra última evaluación es el día 25 de junio, que sería el día viernes, y es un trabajo que tiene que ver con la unidad que estamos viendo con las comunidades especializadas. Es decir, cómo vamos a ver y a identificar, y más que nada me interesa que ustedes analicen textos especializados que van a reflejar una comunidad en general especializada. Todo esto para afinar, ¿cierto?, de todos nuestros cursos de diferenciados, poder hacer lo que nosotros habíamos planteado, ¿cierto?, al principio de diferenciado, que es estas charlas TED, que hoy día también vamos a conocer un poquito más de eso. Entonces, nuestra clase de hoy día es hablar y comentar sobre los géneros discursivos. Como ya nos ambientamos a saber, ¿cierto?, que nosotros tenemos un lenguaje social y que se configura, ¿cierto?, a través de comunidades especializadas y que muchas veces ya tiene que ver con los estudios, ¿cierto?, un ámbito de estudio que pertenece a esa comunidad y que van a tener un lenguaje especial. Otro va a tener que ver, ¿cierto?, con la edad o el rango, ¿cierto?, de comunicación que tenga. Entonces van a derivar de muchas cosas para tener este tipo de lenguaje social. Entonces vamos a ver ahora y vamos a conocer los géneros discursivos utilizados por diferentes comunidades especializadas. Entonces, a grandes rasgos, ¿alguien me puede decir lo que vimos la clase anterior? Para ir conectándonos a lo que estamos viendo. ¿Qué vimos la clase anterior? Ahí por ahí si alguien puede buscar los apuntes. Hablamos sobre las comunidades especializadas. Ya. ¿Y por qué se distinguían esas comunidades especializadas? Según el objetivo que ellos tenían, por así decirlo. Ya, el propósito, y dentro de ese propósito tenían un lenguaje especial y ustedes lo pudieron hacer en esta tarea que les dejé y se pusieron al día también, que era recordar una serie de ficción que ustedes hayan visto, ¿cierto? Y que presentaba una comunidad especializada y ustedes, a través de unas preguntas que yo les di, ustedes desarrollaron, por ejemplo, qué tipo de lenguaje, cómo se agrupaban estas comunidades especializadas, cuál era su objetivo, a través de qué elementos, en este caso, presentaban ese lenguaje, ¿ya? Muy bien. Esperanza me dice por los textos y contextos de su lenguaje, muy bien. Carla me dice comunidades especializadas se distinguen por su propósito y lenguaje, muy bien. Las comunidades especializadas, sus características, las cuales tienen un lenguaje particular, excelente. Entonces, lo que yo quiero que les quede claro a simples palabras, que van a existir textos, y lo que vamos a conocer ahora como textos discursivos, que son textos que van a representar estas comunidades especializadas, es decir, comunidades que van a tener un propio lenguaje para comunicarse hacia un receptor que refleja una idea, una ideología, hasta un comportamiento consensuado por esa misma comunidad, y que estas comunidades pueden ser diferenciadas por los rangos de edad, por por los estudios académicos que se podrían dar, ya, etcétera, y por los diferentes contextos. Vamos a continuar. Entonces, vamos a ir tomando apuntes. ¿Qué es un género discursivo? En este caso, textos discursivos. Los textos discursivos son todos esos textos, porque yéndonos mucho, mucho atrás,
El ser humano siempre ha tenido, en este caso, la intención de comunicar, ¿ya? Y eso lo va a hacer a través de diferentes formas, de manera oral o de manera escrita. Por lo tanto, el ser humano siempre tiene un propósito. Y estos textos que van a tener un propósito y que todos lo tienen, vamos a considerar estos textos con propósitos comunicativos como géneros discursivos. ¿Ya? Entonces son textos, o son, en este caso, son formas lingüísticas, porque dentro de esas formas, tanto oral como escrita, poseen códigos, mensajes, receptores, emisores, canales, contextos. Todos esos elementos permiten que al informar algo, comunicar, al entretener, al narrar algo, al dialogar, presentemos un propósito para un receptor ideal. Entonces, lo que me interesa es que sepan que un texto o un género discursivo, es decir, todos estos textos discursivos son textos que tienen propósitos para un receptor, ¿ya? Que presentan un estilo particular, una forma de expresarse. Vamos a ver que antes solamente existían los géneros discursivos de, por ejemplo, los literarios, que a través de los libros podíamos conocer la vida de las mismas personas a través de las épocas, sus contextos históricos, ¿ya? Pero a partir de toda esta evolución y también después cuando se implementó la tecnología, ahora existen otros tipos de géneros discursivos, sobre todo lo que nosotros conocemos que están dentro de la Internet, que es, por ejemplo, los mismos blogs, el mismo canal de YouTube, las redes sociales, los discursos didácticos, como vamos a ver las charlas TED, las mismas entrevistas que antes las conocíamos en un papel, ahora las podemos visualizar, ¿ya? Y que aún se han mantenido también como forma clásica los textos, por ejemplo, como las leyes, los textos formales, como las cartas, los currículums. Entonces, todo eso son textos discursivos. Por lo tanto, el texto discursivo son textos que tienen propósito comunicativo. ¿Y cuáles son los elementos que van a presentar para que exista y sea discursivo? Es que ese texto esté hecho por un emisor, como dice ahí, mensaje, por un receptor y un canal. En simples palabras, vayan ustedes comentándome, ¿quién es el emisor? ¿Quién es el emisor? Y esto es, son elementos. Dígame. ¿Cómo? No escuché. ¿Quién escribe el mensaje? Ya, ¿quién lo escribe y quién lo? Porque estamos en la forma oral y la forma escrita, o quién lo dice. Y el mensaje, ¿qué es el mensaje? Lo que se quiere comunicar. Ya, en este caso, lo que se quiere, la información, ya, la información que está determinada por un lenguaje, por un propósito. Entonces, ahí también está el propósito. El receptor. ¿Quién es el receptor? El mensaje. Ya, el receptor puede ser único, solamente una persona. Puede ser más de una. Varios. Ya, varios. Y este receptor, ¿qué características debe tener para que se cumpla el propósito comunicativo que pueda tener este género discursivo? ¿Qué características debe tener este receptor? Si ustedes se ponen a pensar. Que le interese el tema que se está escribiendo. Ya, muy bien, que le interese el tema, porque si no le interesa, se va a aburrir, no le va a prestar atención y el propósito no se va a cumplir. Entonces, cuando nosotros hablamos de textos que tienen un propósito, el receptor siempre tiene que ser ideal, que le interese, que esté al tanto también de la información que se está captando, que tenga también un poquito de conocimiento cultural, conocimiento previo del tema, porque muchas veces cuando se presentan estos temas y el receptor no sabe, tampoco se cumple el propósito, ¿ya? Y el canal, ¿qué es el canal? Como Medio idioma, ¿no, físico. profe? Ya, como el idioma. ¿Y quién me dijo más por aquí?
el medio físico por el cual es transmitida la información. Ya. El idioma es el código, ¿ya? Porque el código, los códigos lingüísticos son todos aquellos fonemas, ¿ya? Y aquellos sistemas lingüísticos que conforman un texto. Y esos son las palabras o la misma enunciación fonética cuando es oral. Cuando hablamos del idioma, hablamos del código. Y cuando hablamos del medio de transmisión, por donde nosotros vamos a explayar de manera oral o escrita, es cierto el canal. Y estos canales son diversos. Y que hoy en día, la misma sociedad privilegia un canal digital, visual, lleno de símbolos, de íconos, ya, que un texto mismo escrito. Y lo que le pasa a ustedes, cuando ustedes leen un libro, y el libro, cierto, tiene mucho texto, y no presenta una imagen, o no presenta, por ejemplo, otro tipo de organización, como nosotros aprendimos, cierto, a hacer una organización gráfica más didáctica, como los mapas mentales, o los mapas, cierto, conceptuales, o el diagrama de llaves, etcétera. Si no presenta ese tipo de visualización, ustedes no tienen la capacidad de concentrar esa información. Entonces, muchas veces, así como el receptor debe ser ideal, el canal también debe ser, en este caso, más didáctico para que estos géneros discursivos presenten un propósito comunicativo. Entonces, vamos a ver más adelante, y esto les va a servir para su pequeño trabajo, que es una investigación, ¿ya? Es que también hay que cuestionarse, cuando ustedes van a analizar en esta prueba que les voy a presentar el 25, ustedes en ese texto discursivo, que puede ser oral o escrito, ustedes aparte de cuestionarse y interpretar y describirme cuáles son las características del emisor que presenta, el mensaje, el receptor, también me van a decir cómo es el canal. También del canal de este medio por cual se transmite el mensaje, también es necesario que este canal sea apto para transmitir este mensaje. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos en un discurso y existe el ruido, ahí falla la comunicación. O como por ejemplo el texto en que está escrito, el código es diferente al receptor, como por ejemplo el idioma. Si yo no sé inglés y el emisor me escribió un texto discursivo para mí como receptor ideal, pero en un idioma que no conozco, ahí el canal también falló, ¿ya? Entonces, ve que es interesante, y todo lo que estamos nosotros haciendo ahora se llama en general análisis del discurso. Ustedes van a aprender a hacer análisis del discurso, que es, ¿cierto?, analizar las cosas que escriben los receptores y lo que se emite, ¿cierto?, de manera oral, ¿ya? Y todos los días ustedes están haciendo análisis del discurso. Cuando ahora me están escuchando a mí, que yo soy el emisor y ustedes son los receptores ideales, ¿ya?, donde se está transmitiendo un mensaje, y aquí estoy haciendo un discurso. Y aquí podemos, en estas pequeñas palabras que estamos haciendo, interactuando entre ustedes y yo, podemos hacer un análisis interpretativo bajo diferentes teorías, ¿ya? Seguimos entonces. Los géneros discursivos, tanto orales como escritos, muchas veces van a ser simples y se van a caracterizar así y catalogar como simples y complejos. Entonces, cuando son simples, son cotidianos, como, ¿cierto? En este caso, como si es oral, puede ser una pequeña conversación entre amigos, familias, ¿ya? Que presentan una inmediatez y espontaneidad, es decir, no necesita una parafernalia ni una estructura previa para poder hablar y escribir. Pero van a haber textos, géneros, tanto orales como escritos, que tienen que son un poquito más complejos, que necesitan una planificación. Mayormente estos son los escritos, ¿ya? Los que son más simples son los discursos, ¿ya? Pero los que son más complejos son estos textos científicos, textos, por ejemplo, jurídicos, las mismas entrevistas que tienen que ser, si no es una entrevista, por ejemplo, espontánea, una entrevista tiene que tener en un registro anterior, por ejemplo, qué preguntas le voy a hacer al mismo receptor. Entonces, hay textos que son simples y complejos. Hay textos que solamente se pueden dar discursos
que se pueden dar de manera espontánea, como una conversación, como una carta personal, emotiva, pero hay otros que son más complejos, como por ejemplo la escritura de una ley, ¿ya? En este caso, una entrevista propiamente tal, un artículo científico, una novela, ¿ya? Por ejemplo, una obra teatral, ¿ya? Ya, espérenme, vengo al tiro. Ya, ahora sí. Disculpen, chiquillos. Ya, entonces tenemos textos simples y complejos. Ahí podemos ver algunos ejemplos de géneros discursivos para que más o menos tengamos en cuenta cuando nosotros veamos que se tratan de géneros discursivos, ¿ya? Y que tienen un propósito. Por ejemplo, dentro de los periódicos, los periodísticos tenemos la noticia, el reportaje, la entrevista. Dentro de los jurídicos tenemos las distintas leyes, como las leyes constitucionales, las normas que nos rigen, los mismos reglamentos que necesitan una organización específica, también un lenguaje social especial, y esto todo comprende dentro de una comunidad especializada. Los literarios tenemos las novelas, los cuentos, las fábulas, y dentro de la divulgación científica y especializada, que aquí es más profunda, más técnica, más organizada, es los artículos, las tesis, los ensayos, los papers, los resúmenes y las reseñas. Claro, Carla me dice aquí, los tres primeros serían simples. Ya, miren, las noticias, los reportajes y las entrevistas, vamos a ver cómo se organizan para ser simples. Nosotros vamos a catalogarlos según nuestra percepción, ¿ya? Que, por ejemplo, si yo les digo un cuento puede ser simple o puede ser un discurso, en este caso un género discursivo complejo. Puede ser simple. Ya, ¿por qué, Fabián? Porque, a ver, alguien si se pone a contar algo, yo por ejemplo, si voy a contar un cuento, lo voy a contar así como si fuera una tesis. Ya. Tiene que ser algo así como corto, simple y fácil de entender. Ya. Sí, es lo que, no? como lo haría yo, al menos. Ya, claro, muy bien, puede ser instantáneo, ya, muy bien, pero sí aclarar que la tesis no es lo mismo que una narración, ya, tienen diferentes propósitos, pero yo te entendí que iba por ese camino de lo instantáneo, lo espontáneo, como dice Valentina, pero una ley va a ser, por ejemplo, simple, o una norma, un reglamento, no, ¿cierto? Como dice Valentina y Carla, ¿cierto? No, porque tiene que tener un consenso. Aparte, las palabras utilizadas, fíjense que una ley, aparte de ser una ley, tiene diferentes artículos dentro de ella, ¿ya? Entonces, van a ser, en este caso, se planifica y tiene una estructura diferente, ¿cierto? Por ejemplo, a un cuento, una fábula, una propia tesis, ¿cierto? Etcétera. Entonces, también dentro de estos géneros discursivos, ¿cierto? Vamos a ver que, y lo que nos compete a lo que estamos estudiando, es que van a existir discursos especializados. Entonces, todos los textos que vimos a continuación como ejemplo son discursos especializados, discursos en que en cualquier comunidad se puede dar, ¿cierto? Pero tiene que ser especializada, van a ser catalogadas, cada texto para una comunidad especializada como tal, incluirá un repertorio, ¿cierto?, de investigación o una divulgación científica o, por ejemplo, algo judicial. También puede presentar cartas, papers, reseñas. Algunos de estos géneros, como dice ahí, desempeñan
funciones particulares en las comunidades en las que son utilizadas. ¿Ya? Por ejemplo, van a haber comunidades que para ellos se van a hacer propiamente algún género discursivo en específico. Por ejemplo, los literarios, que es una comunidad especializada, el mayor texto y género discursivo que utilizan son los textos literarios, como los cuentos, como los microcuentos, como las novelas, ¿ya? Entonces van a utilizar, hacer propio un tipo de género. Vamos a analizar algunos géneros discursivos. Y el primer género discursivo es, que vamos a ver, es la entrevista. Como aparece a su lado derecho, la entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que podría ser espontánea, pero que muchas veces presenta y utiliza un formulario y esquemas de preguntas. La idea de la entrevista es recolectar una determinada información y una opinión. Vamos a ver esta pequeña entrevista que yo la corté, que no dura más de 3 minutos, y vamos a analizar para que más o menos me vayan pensando en qué responderme, en cómo es el emisor, el receptor, el mensaje y el canal. Vamos a darle volumen aquí. Vamos a ir analizando por cada género discursivo que les voy presentando los elementos: emisor, mensaje, receptor y canal. Presidente, primero, ¿qué autocrítica debe hacerse su gobierno y usted ante el estallido social que vivimos hace 2 semanas? Muchas autocríticas. Y las estamos haciendo. Por de pronto, nadie predijo o tuvo la sensibilidad para darse cuenta cómo, a pesar del tremendo éxito que ha tenido la economía chilena, no solamente el crecimiento, hemos logrado pasar del 7º lugar al 1er lugar de desarrollo en América Latina. Hemos logrado reducir la pobreza del 60 al 8%. 8 millones de chilenos dejaron la pobreza durante estos años. Hemos logrado reducir la desigualdad, pero no escuchamos con suficiente atención, no entendimos con suficiente claridad el mensaje. Y esta no es una crítica solamente a mi gobierno, si esto se viene acumulando hace décadas. Y por tanto la autocrítica existe, va a existir y nos va a permitir corregir el rumbo. ¿Y cuáles son las grietas, según usted, del sistema político y económico chileno que llevaron al estallido de esta crisis? Yo creo que hay varias grietas. Una, a pesar de que hemos reducido la desigualdad, todavía Chile es un país demasiado desigual. Segundo, la gente tiene la percepción, y tiene toda la razón, de que en Chile hay demasiados abusos, de que hay muchas empresas, ¿cierto?, que no respetan a sus clientes, no respetan a sus trabajadores, no respetan el medio ambiente. Y después de mucho tiempo de acumular, decidieron manifestarse con toda la fuerza con que lo han hecho. Y yo creo que es una buena noticia para Chile, porque representa una democracia y una ciudadanía viva, vital, que quiere expresarse y nos va a dar la oportunidad de mejorar el rumbo para tener un Chile más justo, más solidario, más pacífico y también, ojalá, más próspero. Con lo que se puede ahí visualizar y escuchar, esto es una entrevista, por lo tanto, podemos catalogarla como un género simple o complejo discursivo. ¿Qué será? ¿Complejo o simple? Simple, Carla, porque ¿alguien dice lo contrario? Y con solo yo ver la postura y cómo se expresan, puedo identificar que es simple o complejo. ¿Cómo es este tipo de género discursivo? Ya. Nacha dice complejo. ¿Por qué, Ignacia? Ya, Carla cambió su opinión y dice que ya, es más formal. Cuando hay una formalidad y una distancia, fíjense en cómo están ahí dispuestos tanto el emisor como el receptor, yo ya evidencio que ese género discursivo, que es una entrevista, es más compleja. Y la forma de referirse al tema, excelente, Ignacia. ¿Qué tipo, cómo es el emisor?
de este texto. En este caso, ¿quién es el emisor? Estamos trabajando para su prueba que se viene el 25. ¿Cómo es el emisor? El emisor. ¿Quién es el emisor de ahí? Como Sofía dice, también hay una jerarquía y eso implica complejidad. El emisor es el presidente. ¿Ya? No, ¿Qué me es dice? la ¿Sí o no? mujer. ¿Y cómo se llama ella? Es la periodista. Ya. Si nosotros llevamos este texto a lo escrito, porque ahora está todo visualizado, si llevamos este texto a lo escrito, el emisor es la que hace la entrevista, el receptor porque las preguntas se hacen a él, pero si nosotros lo vemos de otro lado y lo damos con otro tipo de percepción, el emisor es el presidente y los receptores seremos los oyentes de esta entrevista. Entonces va a variar la percepción, pero en grandes rasgos el emisor es la que hace la entrevista y el receptor, en este caso el presidente. ¿Cómo es el mensaje? ¿Por qué está dotado este mensaje, este discurso? ¿Qué característica tiene el mensaje que da? Más allá del tema, sino cómo es el mensaje. Formal, ¿ya? ¿Qué más? Utiliza palabras técnicas, es estructurado, ¿ya? Fíjense, y es que les estoy enseñando a más o menos analizar, por ejemplo, más allá de lo simple que puede demostrar una entrevista. Vamos a hacer un análisis discursivo y lo que estamos haciendo nosotros. La emisora, ¿cierto?, realiza preguntas específicas que tienen que ver con el tema que quiere que el mismo receptor le exponga. Estas preguntas van a estar dotadas de causas y consecuencias, porque fíjense que ella siempre alude por cuál ha sido la consecuencia, por ejemplo, del estallido social. Entonces son preguntas específicas que tienen un objetivo específico. Y este receptor, ya que es el presidente, entrega un mensaje, que es el mensaje que es toda la totalidad de esta entrevista, que este mensaje alude al tema que se está preguntando, responde a las consecuencias y a las causas, ¿cierto?, del mismo tema, que es la pobreza, la desigualdad, los mismos temas políticos, ¿ya? Y si nos vamos a otro ámbito de, ¿cierto?, el análisis del discurso, podemos analizar su postura, y eso les voy a enseñar cuando veamos los discursos públicos, ¿ya? La postura, ¿cierto?, es formal, fíjense que no está con las manos en los bolsillos, fíjense cómo ella está sentada, la misma presencia, cómo se visten, el entorno, el contexto. Entonces lo que les quiero enseñar desde aquí, que todo lo visual tiene que ver también con el mensaje que se quiere dar. ¿Ya? Vamos a ver otro tipo de género discursivo. Y esto es lo que ustedes van a hacer cuando terminemos todas las unidades. Y esto les va a servir también para la educación superior. Vamos a ver. Buenas tardes. Hace unos años, bastantes, cuando hice mis primeros pesitos, le pagué un viaje a mi papá y a mi mamá. Yo no tenía pasaporte. Le pagué un viaje a mi papá y a mi mamá a Europa. Un día me llama mi papá y me da las gracias por teléfono y me dice una serie de cosas. Al día siguiente me llama mi mamá, llorando. Mi papá había muerto de un paro cardíaco en un hotel en Sevilla. Nadie le hizo reanimación cardiopulmonar ni RCP. Rápidamente me dieron el pasaporte, fui a buscar el cuerpo y a mi mamá llorando. Cuando volví, aguanté todo lo que pude. Llegaron las vacaciones, me fui a la costa, acá a la Lucila del Mar, y en el día 14 de vacaciones me empecé a sentir un poco mal. Claro, soy médico, así que hice lo que no recomiendo.
me automediqué. No anduve muy bien. Entonces pasaron los días, seguía sin andar muy bien y me empecé a auscultar. Me puse el estetoscopio, dije, diga 33, empecé a revisar un lado del pulmón, el otro, y la verdad que como médico no tengo la tranquilidad de la ignorancia y me diagnostiqué un derrame pleural. Fui y me saqué una radiografía que confirmó el diagnóstico presuntivo. Volví a Buenos Aires, se hicieron una serie de diagnósticos, no voy a ahondar en estos detalles porque no importa, pero lo cierto es que tuve un diagnóstico de tuberculosis pleural. ¿Qué me había pasado? Había sufrido, y el sufrimiento tiene otro nombre que se llama estrés. El estrés tiene alarma, resistencia y agotamiento. Aguanté todo lo que tenía que aguantar, hasta el momento en que no aguanté más, me fui de vacaciones, me relajé, y ahí usted puede tener un infarto, un accidente cerebrovascular, una convulsión, inmunodepresión, como en mi caso, y alguna infección. ¿Qué es lo que sucedió? Estrés que se hizo crónico y se sostuvo en el tiempo. ¿Qué es el estrés? El estrés es una relación entre cargas versus resistencia. Y la verdad que hay algunos medicamentos que son muy útiles para trabajarlo. Podemos ejemplificarlo con una balanza. De un lado de la balanza están las cargas que debo resistir y del otro lado mi capacidad de resistencia. Cuando las cargas superan mi capacidad de resistencia, aparecen síntomas. Síntomas que me hacen sentir, que hacen entender, que mi cuerpo me envían en términos de información. Esas cargas son, en definitiva, como un camión que lleva cargas habitualmente, como si fuera este, que puede llevar una, otra y otra carga, trabajo, familia, temas existenciales, dudas, presiones externas, la sociedad, los piquetes o lo que quieran de afuera, pero sobre todo lo que está dentro de uno. Esas cargas van superando nuestra capacidad de resistencia hasta un día que la superan. Entonces la carga supera esa resistencia y el fiel de la balanza se inclina hacia el lado del estrés, apareciendo entonces signos y síntomas. ¿Qué es un síntoma? Un síntoma es un dolor de cabeza, fiebre, dolor de estómago, falta de aire, nerviosismo, insomnio. Cualquiera crean ustedes que es, puede ser un síntoma. Pero para nosotros, quienes trabajamos... Como hemos visto entonces, ¿en qué podemos, en este caso, clasificar este género discursivo? ¿Será complejo o será simple? Es complejo. Complejo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Porque no fue algo espontáneo, sino que hubo una preparación detrás de todo lo que él está diciendo y haciendo. Ya, bien. Si ustedes se dieron cuenta, es un tema igual interesante. Primero, vamos a ver qué es una charla TED, y es lo que él está diciendo. Las charlas TED, ¿cierto?, son esta idea de usar la tecnología como entretenimiento también, ¿cierto?, la enunciación de ciertos temas. Y son la gran revelación, como dice ahí la descripción a su mano derecha, del siglo XXI. Son conferencias y están impartidas por personalidades de la divulgación científica, empresarios, pensadores, figuras políticas y economistas, ecologistas y artistas. Las conferencias TED tienen como objetivo promover las ideas dignas de ser difundidas, es decir, algo interesante que es necesario decírselo a la misma sociedad. Pueden encontrar charlas sobre el lenguaje corporal, cómo serán las ciudades del futuro, la importancia de la educación, robótica, salud, música, en fin, de todo.
Fíjense que yo cuando a veces quiero tener conocimiento cultural, me pongo a ver en el canal de YouTube charlas TED y ahí nutro mucho mi cerebro con diferentes cosas, con tecnología, con también cosas de didáctica de la educación, también tiene que ver, por ejemplo, el poder de la psicología y aquí también con estudios médicos, ¿ya? Y como aquí es interesante de ver. Fíjense que él es un doctor, ¿cierto?, que presenta un tema de interés social que es el estrés, que a más de uno nos puede suceder. Él nos presenta a través de su propia vida, ¿cierto?, este tema y nos ejemplifica con su propia vida, con su propia experiencia. Y luego a través de eso nos muestra un poco de tecnicismo, de metodologías y propósitos que tienen que ver con su área, ya en este caso científica, y a través de eso lo hace también didáctico y que el emisor, o sea, el receptor que nosotros somos y el ideal de esta charla, ¿cierto? Nos tengamos, por ejemplo, tengamos interés de oír. Claro, como dice Carla también, en este caso es un tema que le sucedió. Entonces, estos tipos de discursos también los vamos a analizar y también pertenecen a lo que nosotros estamos viendo como comunidades especializadas, que son los científicos. Fíjense que para comentar un tema lo pueden hacer de esta forma, como una charla, no como cierto un discurso, en este caso entablado de manera coloquial, ¿ya? O un texto específico y profundo que podría haber sido esto traspasado, un texto de 10, 50 páginas para poder explicar lo que es el estrés, sino que se está haciendo de manera didáctica. Y así se están evolucionando los textos, chiquillos. Los textos todos los días se evolucionan y se van presentando. Cómo hacer una entrevista para que nosotros nos informemos de un tema, hacer esta charla TED para que nos informemos y creamos opiniones. Y vamos a ver aquí, déjenme ver aquí un poquito para ver si me carga, y crear textos más científicos. Este es un texto más especializado que pertenecen a una comunidad jurídica y que son las leyes, ¿ya? Y que son más profundas, y aquí hay una organización más profunda de la escritura. Fíjense cómo están redactados, capítulo 3 de los derechos y los deberes constitucionales, ¿ya? Artículo 19, la modificación y todos los que pertenecen a la norma y pertenecen, ¿ya? Entonces, lo que quería yo hoy día, para ir terminando, y que no les voy a dejar tarea porque estamos ahí un poquito saturados, yo sé que la próxima semana se les viene. Entonces, la semana ya viendo la estructura, su trabajo, que es un trabajo de investigación, y ya vamos terminando, ¿cierto?, diferenciado de este primer semestre. Lo que les quería contar, que en las comunidades especializadas van a existir géneros discursivos con diferentes formas de presentar una información, que pueden ser simples y complejos, ya que van a presentar, sin embargo, una estructura fija, que son textos que están dados por un emisor hacia un receptor, con un mensaje y un código y canal, ¿ya? Y que nos van a servir para hacer un análisis discursivo de los mismos temas, como por ejemplo evidenciar que pertenecen a una comunidad específica, que tienen un lenguaje específico, que tienen propósitos específicos y que tienen estructuras específicas. ¿Ya? Eso es lo que quería mostrarles el día de hoy, y para que fueran también conociendo otros tipos, ¿cierto?, de texto. Ya, chiquillos, ¿dudas o consultas sobre la clase? ¿Sí? ¿No? No, profe. Bien. Entonces, nos quedarían ir colocándose al día con las tareas de diferenciado. La próxima semana vamos a ir haciendo, como yo sé que tienen muchas pruebas, por eso dije, no les voy a dejar una tarea, sino vamos a ir acumulando más, pero la próxima semana sí voy a dejar una pequeña tarea
porque será nuestro primer paso y así voy a hacer la prueba del 25. A partir del próximo viernes, todos los viernes que nos quedan antes del 25, vamos a ir empezando a hacer el trabajo para que no lo hagan en una semana, sino que lo vayan haciendo desde ya. ¿Ya? Entonces, el próximo viernes voy a dar el primer paso para ir haciendo un trabajo de análisis, para que también, lo que yo también quiero de ustedes es la habilidad de la investigación, que es una habilidad que la van a usar mucho en la educación superior. ¿Ya? ¿Cómo, Daniela? Me perdí. Antes del ensayo, ¿qué ensayo? Ah, no, pero el ensayo se entrega este domingo. Estamos hablando de lenguaje común. Yo estoy hablando de otro trabajo, el 25, pero este es diferenciado. ¿Ya? Sí, pero la actividad es de lenguaje común, profe. Ya, pero es que son diferentes. Daniela, escríbeme de manera personal y no hay problema. Ahí te voy a explicar. Como ya estoy a la hora, escríbeme si me tienes mi WhatsApp, yo te tengo. La ensayé en borrador. Sí, envíeme su ensayo del lenguaje común y se los voy a revisar. ¿Ya? Cuídense. Cariños y que tengan un lindo fin de semana descansado. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao.